Vamos con la segunda parte de este segundo tema y vamos a hablar de la presión en los fluidos. Primero recordemos el concepto de presión. Presión es una fuerza que se ejerce sobre una determinada superficie, concepto que estuvimos trabajando en Física 1, pero aplicado únicamente a los sólidos. En el caso de los sólidos, la presión se debe a su propio peso, ¿sí? Esto significa el peso del objeto sobre la superficie de apoyo es lo que genera la presión. Ahora, en el caso de los fluidos, además de su propio peso, se le suman los impactos de las partículas sobre las paredes del recipiente. Vamos a ver cómo es esta idea. Supongamos que tenemos un recipiente en el cual hay un gas. Este gas, que obviamente es un fluido, ejerce una presión de adentro hacia afuera sobre las paredes. Bien, este concepto de presión de los fluidos dice que esta presión se debe a las partículas que están formando el gas, que están chocando contra las paredes todo el tiempo. Así que además del propio peso, se suma este concepto de presión debido al movimiento libre que habíamos puesto como características de los fluidos. Movimiento libre de las moléculas que viajan en línea recta hasta chocar contra la pared y ahí rebotan hasta la siguiente pared. Bien. Este es un concepto importante para poder entender ciertos fenómenos extraños que están pasando en los fluidos en movimiento. El concepto central entonces es la presión de los fluidos se debe a los golpes de las moléculas contra las paredes del recipiente y que, como vemos en esta animación, al moverse en todas direcciones, la presión del fluido se ejerce en todas direcciones simultáneamente y con igual intensidad. Esto lo aplicamos entonces al caso que estamos trabajando. Supongamos que tenemos una tubería en la cual tengo un fluido pero que está cerrado a los dos extremos, ¿sí? El fluido está quieto, pongámosle que es agua. Tengo agua llenando esta tubería, pero la tubería no está fluyendo, ¿sí? Y voy a considerar, por ejemplo, 4 partículas de agua y ver qué pasa cuando esto está quieto. Las moléculas van chocando en todas direcciones, tienen movimientos completamente azarosos, igual que lo que veíamos en la animación de recién. Se golpean en todas las paredes a la vez. ¿Qué pasa ahora cuando están en movimiento? No, todavía no. Cuando el fluido está quieto, entonces la presión es la misma en todas las paredes del recipiente porque las trayectorias son azarosas. Lo que venimos hablando, ¿sí? Se mueven en todas direcciones, son igual de probables en todas direcciones. Por eso chocan contra todas las paredes a la vez. Ahora sí, la presión de los fluidos en movimiento. El planteo es el mismo, pero ahora lo tengo en movimiento. Entonces, te traigo dos imágenes. Si no nos vamos a meter en la diferencia entre un flujo laminar y uno turbulento, porque no es el tema, pero la mejor imagen que encontré para explicar este concepto de los fluidos en movimiento. Vamos a ubicarnos en el del flujo turbulento, porque va a ser más simple de entender. En el flujo turbulento está el fluido en movimiento a causa de una presión externa, ¿sí? Hay algo por fuera que está empujando el fluido y lo está llevando. Bien, veamos qué pasa ahora si tomamos una partícula en esta trayectoria turbulenta en principio. Tengo una presión que lo obliga a moverse en una determinada dirección. Ya no van a chocar en todas direcciones como estaban antes. Las partículas siguen chocando contra las paredes, pero están arrastradas. Y eso hace que la cantidad de golpes que le pueden dar a las paredes sea menor. ¿Por qué? Porque al ser arrastradas, como que tienen menos tiempo de interactuar contra la pared y golpearla. Pero a la vez tenemos una fuerza que lo está empujando. Así que en la dirección de movimiento tengo una presión mayor en realidad. A ver, concretemos esto. Cuando el fluido está en movimiento, aumenta la presión en la dirección del movimiento, o sea, lo que llamamos presión frontal, el frente del fluido. Y esto es porque está impulsado por una presión externa. Ahora, disminuye la presión sobre las paredes, lo que llamamos presión lateral, porque las partículas tienen menos tiempo de colisionar contra la pared. Y esto es porque al ser arrastradas, necesariamente
eh, en cada lugar pueden estar menos tiempo. Si te acordás la animación que te acabo de mostrar, es como que pasa mucho más rápido. Creo que ya lo expliqué bastante. A ver, resumamos esto. Cuando tengo fluido estático, tienen la misma presión en todas direcciones, ¿sí? Porque golpea igual para todos lados. Pero cuando está en movimiento, tenemos que distinguir una presión frontal en la dirección de desplazamiento del fluido, que ahí está aumentado. Y esto es lo que experimentamos cuando, por ejemplo, estamos con una manguera o con una canilla, por ejemplo, y le reducimos la boca. Vemos que aumenta la presión con la que nos choca o con la que le sale. A eso llamamos presión frontal. La que no le prestamos atención es la lateral, que lo que estamos viendo es que disminuye. Y esto donde lo vemos, por ejemplo, también en una manguera, ¿sí? Si nosotros cerramos la boca de la manguera, bien, en las paredes no se termina hinchando, ¿está? Al contrario, hasta puede llegar a colapsar si la manguera no es suficientemente rígida. ¿Qué pasa entonces con la velocidad? Al ir aumentando la velocidad, lo que vamos a conseguir es que en la presión frontal haya mayor impulso, con lo que decimos que al aumentar la velocidad, aumenta la presión frontal, pero también le damos menos tiempo para chocar a las paredes, a todas las partículas, por lo tanto, disminuimos la presión lateral. Esto es el concepto fundamental, lo que llamamos principio de Bernoulli, ¿sí? Y en particular esta parte. Principio de Bernoulli me habla de la presión, pero nos estamos refiriendo a la presión lateral, a la que va contra las paredes, la presión que ejerce sobre las paredes del recipiente, ¿sí? Bien, te dejo también en el aula acceso a unos cuantos videos, estos dos en particular son bastante vistosos, donde muestran experimentos que yo la verdad no tengo los recursos para hacerlo, pero que están muy buenos para terminar de entender cuál es esta cuestión del principio de Bernoulli. En los dos casos te va a decir que al aumentar la velocidad disminuye la presión. Se están refiriendo en todos los casos a la presión sobre las paredes, lo que vendría a ser la presión lateral. Te invito cuando terminamos de ver esto, o le pones pausa ahora, estaría bueno, le pones pausa ahora, ves esos videos y después volvés. Estamos entonces con el tema de la presión hidrodinámica. ¿Por qué hidrodinámica? Porque estamos trabajando con fluidos que están en movimiento. Y estamos hablando de la presión, que, volvemos al concepto, es los golpes de las partículas tanto en las paredes como en el frente. Bien, lo que teníamos hasta ahora que vimos es que la presión hidrodinámica tiene en principio dos componentes. Por un lado, esta presión lateral, lo que llamamos la presión en general, y por otro lado, la presión frontal, la que tenemos en el frente del fluido. Pero aparece un componente más. El tercer componente se llama presión por elevación y es el que se verifica cuando se hacen instalaciones de suministro de agua en edificios en general, ¿sí? Es el que nos obliga a poner bombas presurizadoras para que llegue el agua al tanque si el tanque está demasiado alto. Sobre el final de este tema vamos a ver cómo llegamos a esto. Bien, cuestión es que la presión entonces hidrodinámica vendría a ser la suma de estos tres componentes. La presión lateral, la presión frontal y la presión por elevación. Nos vamos acercando un poco a una fórmula matemática. Entonces, la presión hidrodinámica es la presión total, lo llamamos a la suma de los tres. Si lo pasamos a símbolos, decimos la presión total es la suma de la lateral, la frontal y la de elevación. Y ahora nos vamos a quedar con esta fórmula. Esta fórmula, que es la del total de la presión hidrodinámica, es lo que se conoce como ecuación de Bernoulli. ¿Está? Entonces, la ecuación de Bernoulli me dice que la presión total está compuesta por la suma de la presión frontal y la presión por elevación. Lo que hace muy útil a esta ecuación es que la presión total siempre se va a mantener constante. Y eso nos permite aplicarlo a una serie de dispositivos muy útiles, muy ingeniosos. Pensémoslo de esta manera.
Lo planteamos con un gráfico de barras. En amarillo tengo la presión lateral, en azul la frontal y en anaranjado la presión por elevación. El verde es la suma de los tres. Yo puedo ir variando los tres componentes, pero la total siempre se me va a mantener constante. Entonces, tomamos distintos casos donde los tres componentes cambian, pero la total siempre se mantiene igual. Veamos cómo jugamos un poco con estas variables. En principio vamos a partimos de este caso. Tengo los tres componentes iguales, la presión total es la suma de los tres. Y, por ejemplo, le ponemos números. Cada uno de los tres componentes vale 100, la presión total entonces es la suma, vale 300. Para entender cómo funciona esto, vamos a fijar una de las tres, ¿sí? Por algún mecanismo hacemos que la presión lateral no se pueda mover. Nos vamos a quedar siempre con 100. Entonces voy a manejarme con las otras dos. Vemos qué pasa. Si dejo esto quieto como lo tenemos y decido, por ejemplo, aumentar la presión por elevación. Si aumento uno de los componentes y la lateral se mantiene igual y la total se mantiene igual, la única forma en que me siga dando lo mismo es que la presión frontal sea más chica. Lo ponemos en números. Si la total me tiene que seguir dando 300 y la lateral la fijamos en 100, para que la de elevación sea 167, la frontal tiene que bajar de 100 a 33 para que la suma total me siga dando 300. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que la presión por elevación sea mayor todavía? La quiero subir. Bueno, puedo intentar. Esto se mantiene por ahora todo igual. La presión por elevación la voy a poner más alta, pero voy a tener un límite por empezar, porque va a llegar un momento en que la presión frontal se me hizo cero, ¿sí? Entonces, para que esto me siga dando 300, yo tengo que parar un poco. La lateral sigue siendo 100, la de elevación la llevé a 200 y la única forma que esto me siga dando 300 es que la frontal sea cero. Bueno, tenemos un stop, pero matemáticamente yo podría decir, ¿y por qué no puedo seguir? Probemos a ver qué pasa. Mantenemos esto igual. La presión por elevación la voy a hacer mayor todavía. Y la única forma es que la presión frontal siga bajando. O sea, si miramos la tendencia de lo que tengo hasta acá, en la primera gráfica tenía una cierta elevación. Cuando subiera de altura, la frontal bajó. Si la otra sigue subiendo, la frontal sigue bajando. Si yo la sigo subiendo un poco más, para que siga bajando, se me tiene que ir para abajo. Si esto yo lo llevo a números, la lateral sigue siendo 100, la frontal se me fue a -10, para que la de altura llegue a 210 y la suma de todo esto me siga dando 300. Pero esto es matemáticamente. ¿Qué pasa en la vida real? Si volvemos al concepto de presión, dijimos que la presión era el resultado de los golpes de las moléculas contra las paredes del recipiente. Por lo tanto, no tengo forma de conseguir que esa presión sea negativa. Sería equivalente a decir que las moléculas, al llegar a la pared del recipiente, agarran la pared y tiran para adentro, y eso no ocurre. Nunca, jamás, tenemos presiones negativas. Quiere decir, nunca voy a tener una presión menor que cero. Hay un concepto de presión negativa que lo vamos a tratar un poco más adelante, que está en referencia a la presión atmosférica. Cuando escuches por ahí que tiene presión negativa, no significa que el valor sea menor a cero, sino que la presión es menor que la presión atmosférica, que es un concepto bastante diferente. Lo importante acá es que tenemos que las presiones nunca pueden ser negativas. Bien, y esto nos impone una condición. Por un lado ya teníamos una condición, que la presión total es constante, y ahora tenemos la otra condición, es que ninguna puede bajar de cero. Y eso nos pone un tope. Eso significa que, por ejemplo, la presión por elevación no la puedo subir más porque se me terminó la presión frontal. La única forma de que ésta siga subiendo sería, por ejemplo, liberando la presión lateral. Bien, vamos a ver cómo lo aplicamos esto un poco más. Volvemos a esta idea.
que tenemos el fluido en movimiento, una presión frontal que sube y una presión lateral que disminuye. Pero a este sistema le vamos a poner una tubería lateral. Y de esta manera nos vamos a introducir en lo que llamamos efecto Venturi. El efecto Venturi tiene múltiples aplicaciones. Algunas te las mostré en el principio del video anterior. Pongamos lo siguiente. Tengo entonces ahora una apertura lateral. Y esa apertura lateral está abierta a la atmósfera. Por lo tanto, es un lugar por donde puede entrar la presión atmosférica. Y esa presión atmosférica se va a oponer a la presión lateral en este punto. Cuestión es que tenemos una especie de lucha. Por un lado, la presión atmosférica. Por el otro, la presión lateral. ¿Quién ganará? El quién ganará va a depender. ¿Qué hacemos con la velocidad? Y volvemos a esta idea. La ecuación de Bernoulli. En la ecuación de Bernoulli decíamos la presión total es constante y es la suma de las tres. En este diseño que te estoy mostrando, todo a lo largo de la tubería tenemos la misma altura. Por lo tanto, en este ejercicio que estamos haciendo, lo que vamos a fijar es la presión por elevación. La presión por elevación se va a mantener constante y la presión total también. Entonces vamos a jugar con los otros dos a ver qué pasa. Dijimos que la presión frontal depende de la velocidad. Te había contado que al aumentar la velocidad aumenta la presión frontal. Entonces, si yo digo, ok, quiero que la presión frontal sea menor, lo que voy a hacer es ponerle menor velocidad. Al bajar la velocidad disminuye la presión frontal. Pero también dijimos que la velocidad está relacionada con la presión lateral. Al bajar la velocidad aumenta la presión lateral. Por lo tanto, voy a llegar a conseguir que la presión lateral sea mayor que la atmosférica. Y si la lateral, que la tenemos acá, es mayor que la atmosférica, vence a la atmosférica, el fluido que esté acá, supongamos que sea agua, lo que va a hacer es una aspersión. Sale por acá, sale por la tubería, sale por la tubería y entonces nos sirve, por ejemplo, para los aspersores que se usan para riego en los jardines, por ejemplo, o en las plantaciones, y a eso además le podemos poner pesticidas. La cuestión es que al bajar la velocidad, aumentamos la presión lateral y con eso vencemos a la presión atmosférica. ¿Qué pasa si ahora hacemos al revés? Esto nos sigue quedando constante. Ahora, aumento la velocidad. Y aumento la velocidad de tal modo que la presión frontal crece, la presión lateral disminuye y entonces ahora la que está ganando es la presión atmosférica. Eso hace que en esta salida lateral deje de ser salida y pase a ser una entrada, porque ahora la presión atmosférica gana y lo que está afuera tiende a entrar. Y entonces tenemos como si fuera una succión, está aspirando por ahí. Así que cuando pasa esto, que aumentamos la velocidad, terminamos consiguiendo que la presión atmosférica gana y el efecto es una aspiración. Bien. ¿Cuándo usamos una aspiración? Bien, por ejemplo, en los spray, ¿viste las botellas esas que tienen como pistolita? Bueno, en ese caso estamos utilizando una aspiración para que el líquido que esté abajo pueda subir. Avanzamos un poco más. Volvemos a esta idea. ¿Te acordás que en el video anterior vimos qué pasa cuando tengo una tubería que le cambio la sección? Vamos a relacionar lo que vimos recién. Recién dijimos que si bajamos la velocidad aumenta la presión y que si subimos la velocidad baja la presión. Siempre hablando de la presión lateral. Bien, nos traemos algunas cosas del video anterior. Teníamos que los caudales son iguales. Caudal de entrada y caudal de salida. Y esto lo habíamos reemplazado por esta fórmula. Tenemos sección por velocidad de entrada es igual a sección por velocidad de salida. Bueno, pero entrada y salida ¿de qué? Ok, vamos a considerar esta división. De modo que la entrada es la parte que tiene sección mayor y la salida es la parte que tiene sección menor. Bien, si bajo la sección, aumenta la velocidad. Y dijimos que si aumenta la velocidad, aumenta la presión frontal, disminuye la presión lateral.
Y esto estaba relacionado con lo que vimos recién en la ecuación de Bernoulli. Ok, le sumamos algo más. Recién yo te traje esto de que los caudales se mantienen constantes. También se mantiene constante la presión total. La presión total del lado de entrada es igual a la presión total del lado de salida. Y si esto le ponemos sus tres componentes a cada lado de la presión total, nos quedaría esto. Presión lateral, frontal y de elevación de la entrada sumados es lo mismo que el resultado de la suma de lateral, frontal y de elevación de la salida. Y aplicamos esta variación que hicimos. Al bajar la sección, aumenta la velocidad. Si aumenta la velocidad, aumenta la presión frontal, disminuye la lateral, y con esto estamos llegando al efecto Venturi. Efecto Venturi, ¿en qué consiste? Se trata de esto, un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión lateral cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. Bien, esto que estamos hablando. ¿Qué significa esto? Lo ponemos en una animación. Tenemos un tubo así. Tiene un estrechamiento en el centro y aprovechamos que disminuye la presión al bajar la sección para ponerle un tubo lateral. ¿Qué hace este tubo lateral? Bien, como tengo el estrechamiento en este lugar, baja la presión lateral porque sube la velocidad y la presión lateral es vencida por la presión que yo tengo en algún espacio que puede ser la atmósfera, un recipiente acá afuera. ¿Cómo lo usamos? Esto, por ejemplo. Tengo el flujo principal. En el flujo principal tenemos que eso está avanzando en esta dirección. Si yo le imprimo suficiente velocidad, la presión lateral disminuye y entonces va a entrar por estas tuberías al flujo principal. Y lo que va a entrar es aspiración desde este lado. Para que esto funcione, como yo te contaba antes, tiene que estar la competición entre presión lateral y presión atmosférica. Así que esto únicamente funciona si este recipiente está abierto. Si este recipiente está abierto a la presión atmosférica, la presión atmosférica presiona sobre el líquido que tengamos acá y al bajar la presión lateral, que venimos arrastrándola de este lado, disminuye la presión lateral, la atmosférica le gana y aspiramos lo que está acá. ¿Qué podemos poner acá? Por ejemplo, si esto es una tubería para un sistema de riego, lo que podemos poner ahí es un pesticida, un agroquímico. Entonces, abriendo y cerrando la válvula, además de regar, se puede aspersar el agroquímico. También se utiliza en los sistemas de formación de espumas antiincendios. En el canal principal tengo agua, que es del agua corriente, y con este sistema se aspira detergente, se inyecta en el sistema principal y eso genera espuma para combatir incendios. ¿En qué otra cosa? Por ejemplo, tenemos un dispositivo que se llama trompa de agua, que básicamente funciona igual, o sea, tenemos esta parte de sección mayor, disminuimos la sección, al disminuir la sección aumenta la velocidad, disminuye la presión lateral, y entonces en este espacio que teníamos presión atmosférica, le gana a la lateral y se mete. Y este aire viene de acá. ¿Para qué se usa esto? Para hacer vacío. ¿Sí? Es un dispositivo que se conecta en una canilla y cuando abrís la canilla pasa el chorro de agua y por efecto Venturi aspira por esta tubería lateral. ¿Sí? Es una forma de hacer vacío cuando uno no tiene, por ejemplo, una bomba, no tenés una bomba de vacío y no necesitas, wow, cuánto vacío. Bueno, la trompa de agua funciona bien para eso. Otros diseños, similar al que te acabo de mostrar, una entrada con una corriente de aire, en este caso, disminuimos la sección, aumenta la velocidad, baja la presión lateral y entonces la presión de esta cámara le gana y producimos la succión. ¿Sí? Entonces a la salida voy a tener el chorro de aire que venía de acá, más la succión de lo que teníamos en este lugar y aspersamos, por ejemplo, pintura. Este tipo de dispositivos que se llaman aerógrafos, también conocido como pistola de pintura, funcionan gracias al efecto Venturi.
Bien, con esto cerramos un poco la parte teórica. Nos falta todavía trabajar sobre los ejercicios numéricos que lo vamos a ver en el próximo video.